Para los primeros anabaptistas, cada palabra de Cristo era, pues, ley. No había discusión. Pero, ¿qué pasa cuando esas palabras parecen contradecirse? Este dilema no solo definió todo su movimiento, sino que literalmente los llevó directo al martirio. Vamos a intentar desentrañar juntos este nudo teológico. Y aquí lo tenemos, el choque frontal de dos mandatos directos de Jesús. Por un lado, el pilar de toda su enseñanza, amar a los enemigos. Y por el otro, una instrucción que parece dinamitarlo todo: compren una espada. Para gente que estaba dispuesta a morir por su fe, esto no era un debate de café. Era una crisis existencial que exigía una solución, y una solución urgente. La pregunta, claro, es inevitable y es explosiva. ¿Cómo se supone que un seguidor del Príncipe de Paz debe obedecer una orden para armarse? Las respuestas que surgieron no fueron simples ejercicios de teología, fueron credos forjados en el fuego, convicciones que partieron al movimiento en dos y por las cuales, de verdad, muchísimos entregaron su vida. Para entender cómo resolvieron este enredo, vamos a seguirles el rastro a través de 6 paradas clave. Empezamos con el dilema inicial y la paz radical de Schleipheim. Luego veremos la curiosa idea de la espada envainada y el rol del magistrado, hasta llegar a la tragedia que lo cambió todo en Münster y la solución final, la de la espada espiritual. La primera gran respuesta, y quizá la más famosa, fue la del pacifismo absoluto, total, liderada por figuras como Michael Sattler. Su conclusión fue, digamos, drástica. La espada simplemente no tiene lugar en la vida de un cristiano. Punto. Esta cita de Conrad Grebel en Michael Sattler es brutalmente clara. El punto central para ellos era que ser cristiano significaba ser vulnerable, imitar el sacrificio de Cristo hasta las últimas consecuencias. Ojo, no se trataba de cobardía, sino de una convicción profundísima. La fe no se defiende con acero, se vive en la entrega, incluso si eso significa convertirse en ovejas para el matadero. Y aquí está la genialidad de su argumento. No es que ignoraran el versículo, no. Lo recontextualizaron. La espada, decían ellos, sí es ordenada por Dios, pero para el gobierno terrenal, para el mundo. Es una herramienta para castigar el mal fuera de la iglesia. Ahora, dentro de la comunidad de creyentes, en lo que llamaron la perfección de Cristo, la única arma es espiritual, el ban o la excomunión, que busca sanar a la comunidad, no herir cuerpos. Pero claro, no todos compartían esta visión de dos reinos tan separados. Y aquí es donde entra en escena Hans Hut, un personaje fascinante con un pasado revolucionario junto a Thomas Müntzer. Su interpretación de la espada fue mucho más, digamos, apocalíptica. La propuesta de Hut era radicalmente distinta. La espada no se rechaza, se guarda. Él predicaba lo que hoy conocemos como no resistencia interina. La orden de comprar una espada era literal y había que obedecerla, pero su propósito no era para el ahora, era una orden en suspenso. La clave para entender a Hud es su creencia en un fin del mundo inminente. Como vemos aquí, él estaba convencido de que en 1528 Cristo iba a volver. La espada entonces no era para defenderse de los perseguidores de hoy, sino para unirse al ejército de Cristo mañana para ejecutar el juicio final de Dios. Era, en cierto modo, un pacifismo con fecha de caducidad. Frente al pacifismo total y a la espera apocalíptica, pues surgió una tercera postura. Esta fue defendida por uno de los intelectuales más agudos del movimiento, Balthasar Hubmeier. Él no veía ninguna contradicción en que un cristiano sirviera al Estado. El argumento de Hubmeier era de una lógica impecable, al menos desde su punto de vista. Para él, el problema no era la espada en sí, sino quién la empuñaba y por qué. Sostenía que Jesús reprendió a Pedro por actuar por su cuenta, sin autoridad. Así que un cristiano, como magistrado, no solo podía, sino que tenía el deber de usar la espada para proteger a los inocentes y castigar el mal. Estaría actuando como un agente de la justicia de Dios en la tierra. Así que aquí tenemos las 3 visiones en una sola tabla. 3 respuestas radicalmente diferentes a la misma orden. La de Sattler, no, nunca. La de Hutt, sí, pero todavía no. Y la de Hubmeier, sí, pero solo con la autoridad correcta. 3 caminos que nos revelan la enorme tensión entre ser fiel a la propia fe y vivir en el mundo del poder.
Pero estas discusiones teológicas, por supuesto, no ocurrieron en un vacío. Y la idea de que la espada podría eventualmente ser desenvainada por los creyentes iba a tener consecuencias terribles y muy reales. La pregunta que lo cambió todo fue esta. ¿Y si el todavía no de Hans Hut de repente se convierte en un ahora mismo? Bueno, en la ciudad de Münster, un grupo de anabautistas radicales, inspirados por profetas como Jan Matthys, decidieron que el tiempo de la paciencia se había acabado. El fin había llegado. Entre los años 1534 y 1535, Münster se transformó en el escenario de un experimento violentísimo. Sus líderes tomaron la ciudad por la fuerza, la declararon la Nueva Jerusalén y se prepararon para una guerra santa contra el resto del mundo. Y aquí, la espada fue desenvainada. La teología apocalíptica se convirtió en justificación para una teocracia violenta. Impusieron sus leyes por la fuerza, esperando una intervención divina que nunca llegó. El experimento, como era de esperar, terminó en un baño de sangre con la ciudad reconquistada y sus líderes ejecutados, dejando una mancha oscura sobre el nombre anabaptista por generaciones. Pero del desastre de Münster emergió una voz que lograría rescatar la esencia del movimiento. Un ex sacerdote llamado Menno Simons, horrorizado por la violencia, se dedicaría a reconstruir el anabaptismo sobre una base de paz inquebrantable. Menno fue tajante al rechazar la violencia de Münster. Como dice en esta cita, las armas de un cristiano no son para destruir ciudades, sino para confrontar el mal en un plano espiritual. Él retomó el pacifismo original, pero le dio una nueva y poderosa base teológica. Y así, el viaje de la espada llega a su destino final. Lo que comenzó como una orden literal y que en Münster se convirtió en una justificación para la Guerra Santa, se transforma por completo en las manos de Menno Simons. La espada de la que hablaba Jesús, concluyó, no es de metal, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, un arma para la convicción, no para la coerción. Al final, todo este debate sobre un único versículo nos enseña algo fundamental. Para estos reformadores, la fe era una lucha. La Biblia no era un manual de instrucciones sencillo, para nada. Era un campo de batalla de ideas donde cada interpretación tenía consecuencias de vida o muerte. Y esa lucha de hace 500 años nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza increíble hoy en día. ¿Cómo mantenemos nuestras convicciones más profundas sin imponerlas a los demás? ¿Cómo se equilibra la fidelidad a la propia verdad con la necesidad de una paz social? Es un dilema que sigue tan vigente como entonces.